El invierno madrileño era un artista cruel, que pintaba el barrio de Salamanca con tonos grises e indiferencia. Fuera de un restaurante con 3 estrellas Michelin, el aire era enrarecido, cargado con el silencio costoso de los coches de lujo y el discreto perfume de la riqueza. En ese escenario de fría opulencia apareció Ricardo Vargas, una figura de poder contenida en una prisión de titanio y cuero. A sus 62 años, el magnate del sector inmobiliario era la imagen del éxito, vestido con un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Sin embargo, su rostro era una máscara de amargura. Sus ojos grises barrían la calle con un desprecio que apenas ocultaba un vacío abismal. Su silla de ruedas de última generación, más un trono tecnológico que una ayuda, lo alejaba del calor del restaurante, empujado por un asistente silencioso hacia el frío de la realidad que tanto detestaba. Si esta historia te ha llegado al corazón, aprovecha este momento para suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando el viaje de Ricardo y Mateo. Hubo un tiempo, 5 años antes, en el que Ricardo Vargas no necesitaba ruedas para conquistar el mundo. Sus pasos eran firmes, su presencia imponente. Había construido un imperio desde la nada, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, con una ambición tan alta como los rascacielos que construía. Pero el destino, con su ironía cortante, lo derribó no en una sala de reuniones, sino en una curva traicionera de una carretera mojada. El accidente le robó el movimiento de las piernas y con él la chispa que lo definía. Ahora cada torre con su nombre grabado en lo alto parecía burlarse de él, monumentos de un poder que ya no podía sentir. Su mansión era un mausoleo silencioso y su fortuna, un océano de billetes que no podían devolverle ni un solo paso, ni un solo baile, ni un solo recuerdo de lo que era sentir la tierra firme bajo sus pies. A pocos kilómetros de allí, en un barrio obrero donde el olor a comida casera se mezclaba con la humedad de las paredes, vivía Mateo. Con solo 8 años, el niño era un pequeño fantasma con ropa gastada, demasiado grande para su frágil cuerpo. Era todo lo contrario al mundo de Ricardo. Su riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en la profundidad de sus ojos marrones, 2 ventanas que, a pesar de todo, insistían en reflejar la luz. Huérfano, compartía un minúsculo apartamento con Za, su abuela, una mujer de manos arrugadas y respiración cansada, cuyo amor era el único lujo que conocía. Para ayudar a comprar los medicamentos que mantenían a raya la tos de su abuela, Mateo se había convertido en vendedor de milagros, pequeños trozos de madera que bajo el tacto de sus manos y una vieja navaja de su abuelo se transformaban en pájaros, estrellas y sueños. La abuela de Mateo era todo su universo. El suave sonido de su voz contando viejas historias era su canción de cuna, y el Illinois calor de su abrazo era su única fortaleza contra el frío del mundo. La enfermedad de ella era una sombra que se alargaba cada día, y Mateo luchaba contra ella con la única arma que tenía, la esperanza. Cada pájaro de madera que tallaba no era solo un objeto para vender, era una oración silenciosa, una pequeña ofrenda al destino. En cada entalladura depositaba la fe de que la bondad existía, de que en algún lugar, en el corazón de un desconocido, habría una moneda capaz de comprar un día más al lado de su abuela. Su inocencia era un escudo, su fe, una luz tenaz que se negaba a apagarse, incluso ante la oscuridad inminente. A última hora de la tarde, el humor de Ricardo era más sombrío que el cielo de Madrid. Una reunión de negocios se había torcido, dejándole en la boca el sabor amargo de la frustración. Mientras su asistente lo guiaba por la fría acera, sus pensamientos eran un torbellino de ira y autocompasión. Al otro lado de la calle, Mateo sentía el frío atravesando su fino abrigo. Apretó contra su pecho su pequeña caja de tesoros de madera y su aliento formó una nube blanca en el aire. Sus ojos, perspicaces como los de un gorrión en busca de migajas, se fijaron en el reluciente coche y en el hombre de rostro impasible. No vio a un millonario, vio una oportunidad. Con una respiración profunda que le hinchó el pequeño pecho, inició su travesía, un pequeño satélite de esperanza en ruta de colisión con un planeta de desesperación. Hola chicos, rápido, antes de continuar. Estaba mirando las estadísticas del canal y vi algo increíble. Más del 90% de los que ven los vídeos hasta el final no están suscritos. Y no pasa nada de verdad. Lo más importante para mí es que estéis aquí, disfrutando del contenido. Pero si este vídeo te ha ayudado, te ha enseñado algo nuevo o te ha hecho reír, tu me gusta y tu suscripción son como un gracias para mí. Es gratis, solo te lleva un segundo y me demuestra que voy por buen camino para crear más cosas interesantes para vosotros. Entonces, ¿qué tal si formas parte del 10%? Hace clic ahí,
Será un honor contar con vos oficialmente. ¿Trato hecho? El encuentro de los dos mundos fue un susurro en el ruido de la ciudad. Mateo, con el valor que solo la necesidad inspira, se detuvo frente a la silla de ruedas, como un barquito de papel frente a un buque de guerra. Levantó la mano no para pedir limosna, sino para ofrecer un tesoro. En la palma de su pequeña y sucia mano descansaba un pájaro de Pédix, madera, con las alas talladas con una delicadeza que desmentía la crudeza de su vida. Señor, su voz era suave, casi inaudible, pero cargada de una inmensa convicción. Le vendo un milagro por €1. La frase flotó en el aire helado, una anomalía, una pequeña flor de esperanza brotando en el cemento de la indiferencia. El asistente de Ricardo se movió para despedir al niño, pero Ricardo levantó la mano, con un brillo de oscura curiosidad en los ojos. La reacción de Ricardo fue un sonido seco y cortante, una risa que no contenía alegría, solo el eco de un alma oxidada. ¿Milagros?, se burló, con desprecio goteando en cada sílaba. Los milagros no existen, chico, especialmente por €1. Para Ricardo, el mundo era un balance de pérdidas y ganancias, un mercado brutal donde todo tenía un precio, y la esperanza era la mercancía más sobrevalorada de todas. Veía en el niño solo otro reflejo de la miseria que tanto se esforzaba por mantener a raya, un pequeño engranaje en la máquina de la pobreza que observaba desde su torre de marfil. Estaba a punto de ordenar a su asistente que le diera unas monedas para deshacerse de la molestia, para comprar el silencio del niño y seguir su camino. Sin embargo, Mateo no se movió. No se encogió ante la risa áspera ni se intimidó por la mirada fría del magnate. En cambio, vio más allá del traje caro y la expresión amarga. Con la intuición pura que tienen los niños, vio la fractura en la armadura del hombre, el profundo dolor que era la verdadera fuente de su crueldad. Dando un paso adelante, en un acto de sorprendente valentía, colocó delicadamente el pajarito de madera sobre el regazo de Ricardo. El objeto, calentado por el calor de la mano del niño, se posó sobre la fría y cara tela del pantalón del traje, un contraste de mundos, un punto de calor en un desierto de hielo. El gesto fue tan inesperado y gentil que tomó a Ricardo completamente desprevenido. Fue entonces cuando Mateo pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Inclinándose ligeramente, como si compartiera el mayor secreto del universo, susurró con solemne seriedad: «Este es especial. Es para que pueda volar de nuevo». La frase no fue un grito, pero penetró en la conciencia de Ricardo con la fuerza de un trueno. Para que pueda volar de nuevo. No se trataba de caminar, de piernas, de músculos. Se trataba del alma, de la libertad, del espíritu que había perdido. La inocencia de esas palabras desarmó años de cinismo acumulado, atravesando sus defensas y llegando al núcleo de su tragedia personal, el deseo más secreto y doloroso de su corazón, el de sentirse libre de nuevo. Un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Ricardo se quedó paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. El mundo a su alrededor desapareció. El zumbido del tráfico, el murmullo de los peatones, la presencia de su asistente, todo se disolvió en un zumbido lejano. Su realidad se redujo a ese pequeño objeto de madera en su regazo y a la imagen de los ojos del niño, que lo miraban no con lástima, sino con una fe inquebrantable. Observó como en un sueño cómo Mateo asintió ligeramente con la cabeza y se dio la vuelta, caminando de vuelta hacia las sombras de la calle, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Se había ido, pero dejó atrás un eco, una posibilidad que Ricardo había olvidado que existía. El viaje de vuelta a la mansión fue el más largo de la vida de Ricardo. No pronunció una sola palabra. El pájaro de madera estaba en su mano y lo sostenía con una extraña reverencia. Sus dedos, que habían firmado contratos que cambiaron el paisaje de Madrid, ahora exploraban las líneas simples e imperfectas de la pequeña escultura. Sentía la textura de la madera, las marcas del pequeño cuchillo, e imaginaba las manos del niño trabajando, depositando en ese objeto una creencia que él, con toda su fortuna, no podía comprar. El coche se deslizaba por las calles de la ciudad, pero la mente de Ricardo estaba atrapada en ese momento, en la acera, reviviendo la risa que ahora le parecía tan vacía y la sinceridad que ahora le parecía lo más real que había encontrado en años. Al llegar a su casa, la fría amplitud de los pasillos de mármol y las paredes de cristal le pareció por primera vez opresiva. Su casa era una galería de arte moderno, un monumento a su riqueza, pero carecía de vida, de calor. Maniobró su silla hasta su escritorio de ébano, una pieza imponente que dominaba su despacho. Con un cuidado que le sorprendió a Isiniotzin, sí mismo, colocó el pequeño pájaro de madera sobre la superficie pulida. Allí, entre informes de mercado y trofeos de negocios, el pequeño pájaro parecía un ser vivo, un mensajero de una realidad olvidada.
Sus ojos de madera pintada parecían observarlo, cuestionando los cimientos sobre los que había construido su vida de amargura. Cayó la noche, pero no trajo paz. Ricardo se vio atormentado por 6 palabras: para que pueda volar de nuevo. La frase resonaba en su mente, desenterrando recuerdos dolorosos de una vida vivida en plenitud, de carreras por la playa, de caminatas por las montañas. Su escepticismo, su compañero constante, libraba una feroz batalla contra la semilla de esperanza que el niño había plantado. Es ridículo, pensaba, un truco de un niño listo para ganar €1. Pero entonces la imagen de los ojos de Mateo volvía y no había malicia en ellos, solo una pureza que lo desarmaba por completo. Por primera vez en 5 años no sentía ira por su condición, sino una profunda y abrumadora curiosidad. Esa curiosidad se convirtió en una necesidad, un hambre que no podía ignorar. Ya no se trataba del milagro o de la posibilidad de caminar. Se trataba del niño. ¿Quién era? ¿De dónde venía una fe tan poderosa, capaz de florecer en las condiciones más adversas? ¿Cómo un niño que no tenía nada podía ofrecer algo tan inmenso a un hombre que lo tenía todo? Ricardo se dio cuenta de que la verdadera cuestión no era si podría volar de nuevo, sino si podría aprender a tener esperanza de nuevo. Y sabía con una certeza que le asustaba que la respuesta a esa pregunta estaba en ese pequeño vendedor de milagros. La indiferencia ya no era una opción. El sol de la mañana encontró a Ricardo despierto, con la mirada fija en el pájaro de madera. La decisión estaba tomada. El conflicto interno había llegado a una tregua, dando paso a un plan de acción. Llamó a su asistente, y su voz, normalmente cargada de órdenes bruscas e impacientes, tenía un tono diferente. Había urgencia en ella, pero una urgencia que no nacía de la ira, sino de una necesidad casi desesperada de comprensión. «Encuéntralo», dijo Ricardo con la voz más baja, pero más intensa que nunca. «Quiero que encuentres al niño que me vendió esto. Utiliza todos los recursos necesarios. Averigua todo sobre él. Encuentra al niño del milagro de €1». La caza había comenzado. La orden de Ricardo desencadenó una operación digna de una agencia de inteligencia. Su asistente, Carlos, un hombre acostumbrado a rastrear activos financieros y rivales corporativos, se vio encargado de una tarea absurdamente análoga: encontrar a un niño anónimo en una ciudad de 3 millones de habitantes, basándose en la venta de un pájaro de madera de €1. Los equipos de seguridad de Ricardo se movilizaron, revisando horas de grabaciones de cámaras de vigilancia, cotejando imágenes con un retrato robot y activando una red de informantes en los barrios obreros. La búsqueda era metódica, costosa y, al principio, completamente inútil. La ciudad, con sus millones de rostros e historias, parecía haberse tragado al pequeño vendedor de milagros, dejando tras de sí solo silencio. Los días se convirtieron en una semana y la frustración comenzó a infiltrarse en el equipo de búsqueda. Carlos presentaba sus informes diarios a Ricardo, esperando la ira y la impaciencia que eran el sello distintivo de su jefe. Sin embargo, se encontraba con un hombre transformado. Ricardo no gritaba. Escuchaba atentamente, con los ojos fijos en el pajarito de su escritorio, como si la escultura de madera fuera una brújula que aún no sabía leer. En el mundo exterior, en los pasillos de su empresa, comenzaron los rumores. Los socios intercambiaban miradas preocupadas, cuestionando la cordura de su líder. La obsesión de Ricardo por un niño de la calle se consideraba una desviación peligrosa, un signo de debilidad emocional que podría comprometer el imperio que había construido. Fue entonces cuando la genialidad de Ricardo, forjada durante décadas de pensamiento lateral para cerrar negocios imposibles, se manifestó de una forma inesperada. Una mañana llamó a Carlos y le dijo, con una claridad que acalló cualquier objeción: «Estamos buscando de la forma equivocada. Están buscando a un fugitivo. Quiero que busquen a un artista, a un misionero». Continuó con la voz cada vez más firme. «No busquéis en los callejones oscuros. Buscad cerca de lugares donde la gente esté desesperada por encontrar esperanza. Hospitales, farmacias, iglesias. Buscad a un niño que no pida, sino que ofrezca. Buscad el milagro y encontraréis al niño». El cambio de paradigma fue la llave que abrió la cerradura. Siguiendo la nueva directriz, la búsqueda se centró. En menos de 24 horas, un informante llamó. Había un niño que encajaba en la descripción, conocido por vender pequeñas esculturas de madera cerca de una clínica comunitaria en Carabanchel, un barrio obrero. Carlos fue personalmente y lo encontró. Allí estaba Mateo, no con aspecto de mendigo, sino de pequeño comerciante, con sus creaciones cuidadosamente dispuestas sobre un trozo de tela en el suelo. Cuando la noticia llegó a Ricardo, una oleada de alivio tan intensa lo recorrió
que tuvo que agarrarse a los brazos de su silla. Lo había encontrado. El primer paso de un viaje que aún no comprendía estaba completado. En contra de todos los consejos de su equipo, Ricardo decidió ir personalmente a buscar al niño. La llegada de su lujosa limusina negra y reluciente a la estrecha y desgastada calle de Mateo fue como el aterrizaje de una nave espacial. La gente se detuvo a mirar, los niños señalaban y las cortinas se movían en las ventanas. El contraste entre su riqueza y la pobreza que lo rodeaba era un abismo visible, y Ricardo sintió el peso de cientos de miradas, una mezcla de curiosidad, resentimiento y desconfianza. Por primera vez no estaba en su torre, mirando hacia abajo, sino a nivel de la calle, y el aire parecía más denso, más real, más cargado de vida y dolor. El edificio de Mateo era un laberinto de pasillos mal iluminados y olor a humedad. Al llamar a la puerta de madera astillada, le abrió una anciana. Sus ojos, del mismo color marrón intenso que los de Mateo, examinaron a Ricardo de arriba abajo, fijándose en el traje, el reloj caro y la imponente silla de ruedas. Era Elena, la abuela del niño. La dignidad era su armadura y el orgullo, su columna vertebral. Antes de que Ricardo pudiera explicar su presencia, los ojos de ella se estrecharon en un muro de sospecha. Había visto antes a hombres como él, que aparecían con promesas vacías o con una caridad que humillaba más que ayudaba. Ricardo, acostumbrado a dominar cualquier ambiente en el que entraba, se sintió torpe. Sus palabras sonaban falsas incluso para sus propios oídos. Empezó a hablar de ayudar, de gastos médicos, gesticulando vagamente con una mano, como si pudiera simplemente arrancar una página de su chequera y resolver la vida de aquella mujer. Fue un movimiento equivocado. Elena se puso rígida y su rostro se cerró por completo. «No necesitamos su piedad, señor», dijo con voz baja, pero afilada como cristales rotos. «Somos pobres, pero tenemos nuestro honor». Empezó a cerrar la puerta y Ricardo sintió un pánico helado. Su herramienta más poderosa, el dinero, se había convertido en una barrera. En ese preciso momento, Mateo apareció detrás de la falda de su abuela. Sus ojos se agrandaron al ver al LMC Esiloe, hombre en silla de ruedas. «El Señor del Milagro», exclamó, con una sonrisa pura y radiante iluminando su rostro. Se acercó, completamente ajeno a la tensión entre los adultos. ¿Funcionó? ¿El pájaro le está ayudando a volar? La pregunta inocente y directa rompió el hechizo. Elena dejó de cerrar la puerta y miró del rostro de Ricardo, ahora aturdido, al de su nieto. La intervención de Mateo había creado una oportunidad, una posibilidad para que Ricardo lo intentara de nuevo, esta vez de otra manera. Al darse cuenta de su colosal error, Ricardo cambió de táctica al instante. La inteligencia que lo había convertido en un magnate no se limitaba a los números, sino también a leer a las personas. Miró a Elena, pero le habló a Mateo. «Todavía no», respondió al niño con voz ahora suave y sincera, «pero me ha dado esperanza. Es el primer paso, ¿no?» Luego se volvió hacia Elena y ya no había nada del multimillonario en su mirada, solo un hombre cansado. «Perdone mi falta de modales. Señora, su nieto me ha hecho un regalo y solo quería darle las gracias. No he venido a ofrecer caridad. He venido a pedir permiso para conocer al artista que ha creado algo tan poderoso». La humildad en su voz era genuina, y la puerta se abrió un poco más. Finalmente invitado a entrar, Ricardo se enfrentó a la cruda realidad de la vida de Mateo. El apartamento de 2 habitaciones estaba limpio, pero todo estaba desgastado por el tiempo y el uso. Un sofá con los muelles a la vista, una mesa con solo 2 sillas, y en un rincón la cama donde Elena pasaba la mayor parte del tiempo. Sobre la mesita de noche, un frasco de medicamento casi vacío era un testimonio silencioso de su batalla diaria. La dignidad con la que vivían en medio de tanta escasez impactó a Ricardo con una fuerza abrumadora. Comprendió que su misión allí no era solo dar, sino comprender una fuerza y una resiliencia que nunca había conocido. En los días siguientes, Ricardo utilizó sus contactos no para cerrar un negocio, sino para conseguir los exámenes médicos de Elena. La verdad que revelaron fue un puñetazo en el estómago. La enfermedad pulmonar de la niña estaba mucho más avanzada de lo que la clínica local podía tratar. El pronóstico, sin una intervención especializada y muy costosa, era sombrío. Meses, tal vez solo semanas. La atención que antes se centraba en encontrar al niño se había convertido ahora en una carrera desesperada contra el tiempo. Cada tos que oía de Elena durante sus visitas sonaba como un grano de arena cayendo en un reloj de arena que se vaciaba rápidamente. Mientras Ricardo se sumergía de lleno en la cruzada para salvar a Elena, su propio mundo comenzaba a revelarse. Sus socios solicitaron una reunión de emergencia. Lo confrontaron,
armados con gráficos de productividad e informes de mercado, mostrando cómo su distracción estaba afectando a la empresa. «Ricardo, esto es una locura», dijo uno de ellos, un hombre al que conocía desde hacía 30 años. «Estás arriesgando tu legado por un capricho sentimental. Vuelve en ti». Las críticas eran un coro de desdén, de hombres que solo entendían el lenguaje de las ganancias y veían la empatía como un defecto de carácter, una vulnerabilidad peligrosa en el mundo de los negocios. Él los ignoró. Por primera vez los números de sus hojas de cálculo parecían no tener sentido. Las disputas en el mercado, las adquisiciones hostiles, todo parecía un juego de mesa infantil en comparación con la batalla real que estaba librando. Su oficina se transformó. Los mapas de proyectos inmobiliarios fueron sustituidos por historiales médicos. Las llamadas ya no eran para corredores de bolsa en Tokio o Nueva York, sino para los mayores especialistas en neumología desde Ginebra hasta Boston. Carlos, su asistente, observaba la transformación con una mezcla de asombro y admiración. El fuego que creía extinguido en Ricardo había vuelto, pero ahora ardía por una causa diferente, una causa que tenía nombre y apellidos. Ricardo sabía que la confianza de Elena era la clave. Siguió visitándolos, pero con un nuevo enfoque. En lugar de grandes ofertas, traía cosas sencillas. Un caldo caliente preparado por un chef, una manta de cachemira increíblemente suave, un libro de cuentos para que Mateo se lo leyera a su abuela. No se sentaba como un visitante, sino como un oyente. Escuchaba las historias de Elena sobre su juventud, sobre el amor de su vida, sobre la hija que había perdido y que le había dejado a Mateo como regalo. Y a cambio comenzó a compartir fragmentos de su propia soledad, de la prisión dorada en la que vivía. En esa pequeña sala, 3 almas solitarias comenzaron a tejer los hilos de una familia improbable. La crisis llegó una fría noche de martes. Una llamada desesperada de Mateo lo despertó. «La abuela no puede respirar». Ricardo corrió hacia allí y encontró a Elena jadeando, con los labios azulados. La ambulancia del barrio, sobrecargada, tardaría en llegar. El pánico se apoderó del pequeño apartamento. Durante un momento terrible, Ricardo sintió que la impotencia lo aplastaba. Todo su dinero, todo su poder parecían inútiles ante la fragilidad de la vida. Miró el rostro aterrorizado de Mateo y vio el reflejo de su propio miedo. Parecía que, a pesar de todos sus esfuerzos, estaba a punto de fracasar de la manera más dolorosa posible. Fue en ese momento de desesperación cuando el magnate y el hombre se fusionaron. La adrenalina le despejó la mente. Cogió el teléfono y hizo una sola llamada. Al otro lado de la línea no pidió, ordenó. Su voz era la del viejo Ricardo, el hombre que doblegaba al mundo a su antojo, pero la motivación era nueva, pura. «Quiero una UCI móvil aérea en la azotea del hospital más cercano en 10 minutos. Y quiero que preparen la mejor suite del hospital principal. El coste es irrelevante. Si no sobrevive, considere cancelada su financiación para la nueva ala de cardiología». La amenaza era brutal, pero era un arma forjada por la pompa, desesperación y el amor. Mateo observó atónito mientras la promesa de Ricardo se materializaba en el cielo nocturno. El sonido pulsante de las hélices de un helicóptero médico privado llenó la calle, sus luces de búsqueda barriendo las fachadas de los edificios. En cuestión de minutos, un equipo de paramédicos de élite estaba estabilizando a Elena y preparándola para el transporte. Para Mateo, aquello no era un acto de poder o riqueza, era magia en su forma más pura. Era el milagro que había vendido por €1. Volviendo a él de una forma que nunca podría haber imaginado, un pájaro de metal descendiendo de los cielos para salvar a su abuela. Tomó la mano de Ricardo, sus pequeños dedos entrelazados con los del hombre, y juntos vieron cómo la esperanza despegaba. En el hospital privado, un mundo de acero inoxidable y pitidos electrónicos se enfrentaron a un nuevo tipo de escepticismo. Los médicos, los mejores del país, miraban los exámenes de Elena con expresiones graves. Hablaban de probabilidades bajas, de tratamientos de alto riesgo, de daños irreversibles. Eran los especialistas a los que Ricardo tanto veneraba en su antiguo mundo, pero ahora su lenguaje clínico y desapasionado le irritaba. Veían un caso perdido, una estadística. No veían a la mujer que contaba historias sobre las estrellas, la fortaleza de un niño de 8 años. Esta vez, Ricardo no utilizó amenazas. Se despojó de su arrogancia. Mirando a los ojos al jefe del equipo médico, se permitió mostrarse vulnerable. «Doctor», dijo con voz entrecortada, «he construido edificios que tocan el cielo. He movido miles de millones de dólares con una llamada telefónica. Pero nada de eso importa ahora. En esa cama está todo el universo de un niño. No le pido una garantía. Le suplico una oportunidad.
Señaló a Mateo, que estaba acurrucado en una silla, aferrado a un pájaro de madera recién tallado. Yo me haré cargo de todos los gastos. Solo, inténtelo. La sinceridad cruda de Ricardo, combinada con la promesa de recursos ilimitados, surtió efecto. El consejo médico se reunió y acordó intentar un tratamiento experimental, una terapia génica de última generación que aún se encontraba en fase de pruebas. Era arriesgado, las posibilidades eran escasas, pero era la única opción que quedaba. La tensión en el pasillo del hospital era casi palpable. Ricardo había movido montañas, doblado reglas y apostado su fortuna. Había superado la desconfianza, la burocracia y el escepticismo. Pero ahora, la siguiente batalla final se libraría a nivel celular, en un campo de batalla invisible dentro de los pulmones de Elena, y todo lo que él, el poderoso Ricardo Vargas, podía hacer era esperar. Las horas se arrastraban con la lentitud de una tortura en el pasillo estéril del hospital. El tiempo perdió su significado, medido solo por los pitidos rítmicos de los monitores y los cambios de turno de las enfermeras. Ricardo y Mateo se convirtieron en parte del mobiliario, un dúo improbable unido en una vigilia silenciosa. El imperio de Ricardo Vargas estaba en piloto automático, sus ejecutivos en pánico, pero su única preocupación era la frágil línea de vida que parpadeaba en el monitor visible a través del cristal de la UCI. Bebía café amargo de una máquina mientras Mateo, exhausto, dormitaba en una silla dura, con la mano siempre cerrada alrededor de una de sus pequeñas esculturas, como si sostuviera la última brasa de un fuego que se apagaba. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando el intosicente, médico jefe del equipo, salió de la UCI con el rostro convertido en una máscara de agotamiento y preocupación. Se acercó a Ricardo con voz baja y grave. Su respuesta al tratamiento no es la que esperábamos. El cuerpo está luchando, pero se está debilitando. Las próximas horas son críticas. Las palabras del médico cayeron como piedras en el silencio, aplastando la esperanza que habían construido con tanto esfuerzo. Ricardo sintió un escalofrío en la espalda que no provenía del aire acondicionado del hospital. Miró a Mateo, que se había despertado y lo escuchaba todo, y vio el terror florecer en los ojos del niño, un reflejo de su propia desesperación creciente. Fue en ese momento cuando la fe inquebrantable de Mateo finalmente se quebró. La dura y fría realidad de la medicina, con sus probabilidades y sus fallos, chocó con el mundo mágico de sus milagros. Sacó de su bolsillo su última pieza, una pequeña estrella de madera que había guardado como su talismán más poderoso. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron, silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. Caminó hacia Ricardo extendiendo la pequeña estrella con mano temblorosa. «Mi último milagro», susurró con la voz quebrada por el dolor. No funcionó. La abuela no se va a curar. La confesión fue la rendición de un ejército de un solo hombre, la admisión de que su esperanza se había agotado. El sonido del llanto del niño golpeó a Ricardo más profundamente que cualquier pérdida comercial o dolor físico que hubiera sentido jamás. Su corazón, dormido desde hacía mucho tiempo, se partió por ese niño. Acercó su silla, tirando de Mateo hacia un abrazo torpe, pero ferozmente protector. Sostuvo el rostro del niño entre sus manos, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Mateo, te equivocas», dijo, con la voz quebrada por una emoción que no había sentido en años. «Tu milagro ya ha funcionado. Ha cumplido su misión, pero no era para ella. Era para mí». Las palabras salieron con una certeza absoluta, una revelación que se formaba en su alma. «Me has recordado lo que es querer volver a intentarlo. Me has hecho querer volar de nuevo». Mientras pronunciaba esas palabras, algo extraordinario sucedió dentro de Ricardo. Una corriente eléctrica de pura voluntad, alimentada por el amor protector hacia ese niño y por la necesidad desesperada de demostrar que la esperanza no había muerto, recorrió su cuerpo. Era una fuerza que no había sentido desde antes del accidente, una oleada de adrenalina y determinación. Sus ojos se fijaron en la reja metálica de la pared junto a él, luego en el rostro devastado de Mateo. Un impulso primitivo, una orden de su alma a su cuerpo destrozado se apoderó de él. Tenía que levantarse, no por él, sino por el niño que le había enseñado a mirar al cielo de nuevo. Con un esfuerzo que pareció desgarrarle los músculos, Ricardo extendió la mano y agarró la fría barra de metal. Sus articulaciones crujieron, sus dientes se apretaron con una fuerza brutal. Un gemido bajo y animal escapó de sus labios mientras tiraba, obligando a obedecer a unos músculos que no respondían desde hacía 5 años. Sus brazos temblaban por la tensión, el sudor brotaba de su frente. Carlos, el asistente, dio un paso adelante para detenerlo, temiendo que se hiciera daño, pero la mirada de fuego en los ojos de Ricardo lo paralizó.
Aquello no era un acto de locura, era un acto de resurrección, y nadie se atrevería a interrumpirlo. Entonces, con un grito que era una mezcla de dolor y triunfo, se levantó. Durante un segundo que le dejó sin aliento, se mantuvo en pie, inestable, apoyado en la reja, con el cuerpo temblando violentamente por el choque y el esfuerzo monumental. Todo el pasillo parecía contener la respiración. Y entonces, con la mirada fija en Mateo, que lo observaba con los ojos muy abiertos por el asombro, Ricardo movió una pierna. Fue un movimiento arrastrado, torpe, casi una caída controlada. Pero la suela de su caro zapato golpeó el suelo de linóleo con un sonido sólido y definitivo. Había dado un solo paso, milagroso e imposible. ¿Te gusta esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Inmediatamente se desplomó de nuevo en la silla, con el cuerpo flácido, jadeando con un dolor punzante, pero su rostro estaba iluminado por un éxtasis que nunca había conocido. El pasillo del hospital se sumió en un silencio absoluto y, conmocionado, Carlos tenía la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Una enfermera que pasaba por el pasillo dejó caer una carpeta y el sonido del plástico golpeando el suelo resonó como un disparo. Mateo, con las lágrimas secas en la cara, se limitó a mirar la pequeña estrella de madera olvidada en su mano. Acababa de presenciar lo imposible, la prueba viviente de que los milagros de hecho existían, como si el universo necesitara añadir un signo de exclamación a ese momento. La puerta de la UCI se abrió con un estruendo. El mismo médico que minutos antes había traído malas noticias ahora corría hacia ellos, con el rostro pálido por la conmoción, pero con los ojos brillantes de euforia. No sé cómo explicarlo, balbuceó, señalando el interior de la habitación. Los monitores. Sus signos vitales se han estabilizado. La fiebre ha bajado. La presión arterial está subiendo. Está reaccionando. La crisis ha pasado. El anuncio del segundo milagro, que se produjo casi simultáneamente al primero, transformó el aire del pasillo, cargándolo de una energía casi sagrada. Ricardo escuchó las palabras del médico, pero su mirada nunca se apartó de Mateo. Las dos noticias, su propia victoria física y la recuperación de Elena, se fundieron en una única y abrumadora ola de emoción. Por primera vez desde el accidente, quizá por primera vez en su vida adulta, Ricardo Vargas lloró. No eran lágrimas de dolor ni de rabia, sino de pura y abrumadora gratitud. Extendió la mano temblorosa, no hacia el médico, sino hacia el niño. No había palabras, ningún discurso, ninguna explicación, solo la mirada de un hombre que había sido salvado, hacia el pequeño ángel que, con el milagro de €1, le había devuelto no solo la esperanza de caminar, sino el propósito de vivir. Las semanas siguientes fueron de una reconstrucción silenciosa y profunda. Mientras Elena recuperaba cada día la fuerza en sus pulmones, Ricardo libraba su propia batalla en una sala de fisioterapia. Cada sesión era una agonía, un recordatorio de la atrofia y la negligencia, pero el dolor era diferente ahora. No era el dolor de la pérdida, sino el dolor del renacimiento. Lo impulsaba la imagen de Mateo, que lo esperaba afuera, dibujando pájaros en un cuaderno, y el recuerdo de ese único y glorioso paso en el pasillo del hospital. El hombre que antes maldecía su cuerpo ahora lo animaba, redescubriendo la conexión entre la mente y los músculos, entre la voluntad y el movimiento. En la habitación del hospital florecía una nueva dinámica familiar, tejida con risas, historias y el apoyo mutuo de 3 almas que se curaban juntas. El día que Elena recibió el alta, el sol brillaba en Madrid como si celebrara la ocasión. Pero Ricardo sabía que su viaje no terminaba allí. Esa misma tarde, en su antigua mansión, antes fría y silenciosa, ahora calentada por la presencia de Mateo y Elena, hizo la propuesta más importante de su vida. No era un negocio, era una súplica. Con una humildad que le habría sorprendido meses atrás, le pidió a Elena el honor de convertirse en el tutor legal de Mateo, de adoptarlo y darle su apellido. No le ofrecía un futuro de riqueza, sino un regalo de amor, la promesa de un hogar, de una familia. Las lágrimas en los ojos de Elena al aceptar no eran de gratitud por la seguridad económica, sino de alegría por haber encontrado un padre para el niño que era su mundo. La transformación de Ricardo no se limitó a su vida personal, sino que repercutió en los cimientos de su imperio. Cumplió la promesa del milagro de una forma que nadie esperaba. Reunió a su consejo de administración y anunció un cambio radical en la filosofía de la empresa. Así nació la Fundación Bonobo, una organización a la que destinaría la mitad de sus beneficios anuales. Su misión: crear milagros tangibles para niños en situación de vulnerabilidad en toda España. El primer proyecto, inaugurado en un tiempo récord, fue un moderno centro
de salud y apoyo comunitario en el barrio de Carabanchel, bautizado como Centro Elena Vargas, en homenaje a la mujer cuyo orgullo y fuerza le enseñaron el verdadero valor. 5 años después, la escena era otra. Ricardo Vargas, ahora caminando con la ayuda de un bastón de madera oscura, estaba junto a un adolescente Mateo sonriente. No inauguraban un rascacielos, sino una escuela para niños con necesidades especiales. El rostro de Ricardo, antes una máscara de amargura, estaba relajado, marcado por líneas de sonrisa y una profunda paz. Una niña pequeña se acercó y le ofreció un dibujo de un pájaro, y al agacharse para darle las gracias, el ciclo se completó. Ya no era el hombre que se burlaba de los milagros, era el hombre que los financiaba, que los inspiraba, que entendía que su verdadero legado no se mediría en euros, sino en el número de vidas que había ayudado a levantar el vuelo. Ricardo Vargas aprendió, no en una sala de reuniones, sino en un pasillo de hospital, que la verdadera fuerza de un hombre no reside en su capacidad para mover fortunas, sino en el valor de dejarse mover por la compasión. Descubrió que el mayor milagro no fue el paso que dio solo, sino la razón que encontró para querer caminar junto a alguien. Y al final, la lección que Mateo le enseñó con una simple pieza de madera fue eterna. La esperanza es la única inversión que siempre da rendimiento, y el amor es la única riqueza que se multiplica cuando se comparte. El niño del milagro de €1. No curó sus piernas, curó su alma, y al hacerlo, enseñó al viejo magnate a volar de verdad. ¿Alguna vez has sido testigo de un acto de bondad que haya cambiado por completo la vida de alguien? Dale a me gusta si crees que la esperanza puede curar incluso las heridas más profundas. Suscríbete para recibir más historias que restauran la fe en la humanidad. Comenta, la esperanza es el verdadero milagro, si este viaje también te ha llegado al corazón.